Pues bien, hoy vamos a empezar con el tema número 2. Vamos a ver la importancia del descubrimiento del ADN. ¿Quién lo vio primero? ¿Quién lo descubrió? ¿Para qué se hace? ¿Cuál es su función? ¿Qué significa? Todo eso es lo que vamos a estar abordando durante este tiempo. Y vamos a estar trabajando pues hoy en la importancia, ¿no? ¿Quiénes fueron los pioneros? ¿A quién es considerado el padre de la herencia? Toda esta información que es relevante, es importante para este tema, ¿sale? Para iniciar, vamos a hacer un pequeño cuestionario. Recordemos que el cuestionario, conforme se va dando la explicación, pues ustedes van a ir contestando las preguntas, ¿vale? Entonces, este cuestionario, por favor, la ponen en su libreta y para que demos inicio a el tema en general. Bueno, pues como les comentaba anteriormente, pues en el tema de hoy vamos a ver quiénes fueron las principales o los personajes, aquellos que fueron los primeros en ver y conocer pues esta estructura, ¿no? Para ello, primero pues en observar lo que es el ADN tal cual, fue el bioquímico suizo Friedrich Miescher a finales del siglo XIX. Sin embargo, pues pasó tiempo, un siglo después, desde que este descubrimiento y que los investigadores entendieran cuál es su estructura. O sea, él lo vio y obviamente no había las tecnologías como ahora, ¿no? Era a partir de lo que son, pues, instrumentos que antes habían creado, él puede observar, él puede ver lo que es cada uno o la estructura por la cual está compuesta este ADN. Entonces, pasó tiempo en el que los investigadores pues van entendiendo cuál es la estructura de la molécula del ADN y pues se van dando cuenta de cuál es la importancia, ¿no? Él fue el primero a decir, mira, esto tenemos en el cuerpo y esto sirve para tal cosa. Obviamente, con el paso del tiempo tenemos que ir investigando, tenemos que ir informándonos acerca de ello y pues ellos se dan cuenta que es muy fundamental para la estructura o para el cuerpo y también para lo que es la biología, porque a partir de ello sabemos que se van creando postulados, se van dando teorías acerca de ciertas enfermedades, ciertos trastornos que puede haber en el cuerpo, si este no es completamente, no está bien organizado, ¿no? Entonces, aquí es cuando van dando la importancia y van identificando por qué necesitamos o por qué todas las personas necesitan de este ADN para lo que es el desarrollo del cuerpo y de todo el ser, ¿no? Por mucho tiempo, lo que les decía, pues estos científicos debaten que la molécula del ADN porta instrucciones acerca de la vida, el color de los ojos, el color de la piel, el color del cabello, todo esto, y esta información da acerca de la estructura o de lo que necesita el cuerpo, ¿no? La mayoría pues pensaba que pues el ADN era una molécula muy sencilla y que era un papel muy ahí importante, pero no le daban tanta importancia, ¿no? Era algo que necesitamos, pero no le daban o no le hacían el hincapié a la necesidad que se tenía. Entonces, argumentaban que era más probable que las proteínas desempeñen la función vital, ya que toda la complejidad que tiene, ya que las formas en las que se presenta en el cuerpo, entonces dejaban al ADN a un ladito, ¿no? Entonces sabían ellos que la proteína era lo que hacía que el cuerpo funcionara adecuadamente. Sin embargo, esta idea pues fue cambiando una vez que se aclaró todo este postulado, ¿no? En 1953, gracias pues a la labor de James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, estudiaron la difracción pues a partir de rayos X y de reconstruir o de construir modelos que vean o que den la importancia de esta estructura, ¿no? Es ahí cuando los científicos van descifrando, van descubriendo cuál es la estructura que tiene este ADN, ¿no? Porque no es solamente una espiral, sino que es un doble hélice que ayuda y que permite toda esta información poder pasarlo a otro ser, ¿no? Esta estructura permite pasar la información biológica de una generación a otra. Como es que mamá, papá, abuelos, bisabuelos, abuelitos van compartiendo esta estructura, van compartiendo
compartiendo esta misma información entre sus mismas familias, ¿no? Y es ahí cuando ellos se dan la importancia y conocen para qué es importante o qué tanto necesitamos saber para este tema, ¿no? Entonces, a partir de esos postulados, a partir de construir modelos y de poder observarlo, es que le van dando esta importancia y le van dando, ahora sí que el papel fundamental a esta molécula. Recordemos que el ADN, ¿qué es? Pues en este caso vamos a ver, el ADN lo vimos que es, pues es una estructura, es un ácido que tenemos en el cuerpo y que esto ayuda a que nosotros podamos realizar y tener ciertas características. Ahora, la doble hélice del ADN pues determina para describir una estructura química de doble hebra. En este caso está enrollado o simula estar enrollado en forma, pues tiene una apariencia muy parecida a lo que es una escalera retorcida. Entonces ellos lo van ligando o lo van asociando pues con esta información o con esta estructura para que sea un poco más claro y podamos entender por qué es un doble hélice. Entonces, para entenderlo de una mejor forma, tenemos que imaginar que es una escalera que está recta, pero que tiene una posibilidad de poder girar, ¿no? Las escaleras pues van a formar hebras formadas por grupos alternantes de fosfato y azúcar, que recordemos en la clase pasada trabajamos que son proteínas importantes para que puedan mantenerse unidas y poder desarrollar su función. Cada peldaño o cada estructura, vamos a decir que esos son los peldaños, cada línea que sigue forma dos bases nitrogenadas, las cuales unidas forman enlaces que son fuentes de hidrógeno. De esta manera hace que lleguen todas las proteínas, toda la información al cuerpo a partir de esta estructura pues ya antes mencionada. Esta pues se da un emparejamiento tanto de la forma de la base adenina con timina y la citosina con la guanina. Siempre estas dos van a ir unidas de esta manera, ¿no? Sin importar del lado en que se encuentren. Estas pues van a ser complementadas por el fosfato y por el azúcar. De esta manera va a llegar toda la información necesaria, va a llegar toda la proteína hacia donde necesita estar. Entonces, estas características es donde va a tener la información necesaria y que con el paso se va a ir abriendo o se va a ir cerrando para pasar toda la información. La secuencia pues de las bases del hélice pues va a descifrar la secuencia del principio de complementariedad, que quiere decir eso, que es el principio de cómo es las características de cada una de las personas y el desarrollo que se puede. Aquí, por ejemplo, podemos observar una estructura del ADN. Vemos que de donde sale el núcleo, dentro del núcleo tenemos lo que son los cromosomas, y de ahí va a ir generando las cromatidas, que sabemos que son las patitas del cromosoma, y de ahí va sacando una hélice hasta llegar a las bases del ADN. Todo eso se encuentra unido y comprimido en uno solo. Entonces, de esta manera, pues me va a ayudar a que se pueda generar de una mejor manera lo que es la información. Esa estructura, pues, hace posible que la molécula se vaya copiando a sí misma durante la división celular. Recordemos que la división celular la trabajamos en el parcial pasado, en el que vemos cómo es posible la repartición de todas estas células a todo el cuerpo. Entonces, cuando una célula se prepara para dividirse, la hélice del ADN se separa temporalmente en dos hebras, las cuales son individuales, y de esta forma hace que se pueda generar toda esta información. Estas pues van a servir como plantillas para construir dos nuevas, quiere decir que son los pares que se van a ir sacando. Van a hacer una copia pues de la mamá, una copia del papá, y de esta manera va a generarse el proceso. Es ahora cuando se van a empezar a unir entre sí lo que es la adenina con la timina, la citosina con la guanina. Todo esto es la información que va a ir pasando acerca de las características y las bases complementarias que tengan para el cuerpo.
Entonces, una vez que cuando esto ya empieza a hacer el proceso de la división celular, el hélice se va a desenrollar parcialmente. No quiere decir que se va a quedar de manera vertical, no, sino que si están enrollados, van a tener una ligera separación para que éstas puedan desarrollarse de una mejor forma y también puedan mandar todas las instrucciones de las proteínas, todas las instrucciones del cuerpo en general o de las características, y estas puedan desarrollarse hasta cierto punto en la persona. Luego de que esta hebra pues ya pasó, ya se transcribió todo, vuelve a generarse lo que es uno solo o vuelve a comprimirse para ya terminar su proceso y empezar a generar otra nueva, pues otro nuevo proceso. En el principio de la herencia, también vamos a ver cómo es muy importante lo que es el ADN al intervenir en este y quién fue conocido en este caso como el principal pionero de lo que es el término herencia. Y de ahí él, de acuerdo a los postulados, es como le van dando este papel o este nombre y va siendo muy importante para lo que viene siendo el desarrollo del ADN. Ahora, en el principio de la herencia también está ligado con el tema del ADN, porque son las características que nosotros vamos copiando de generación en generación. Ahora, el monje austriaco George Johann Mendel se dedicó a analizar y explicar todas las características de los seres vivos, desde cómo nace, desde cómo genera el color de piel, desde cómo puede tener el color de ojos, etc. Por ello, este monje es considerado el padre de la genética o de la herencia, en lo que viene siendo la rama de la biología. Pues esta pues se va a encargar del estudio de la herencia y de las características que se van pasando de generación en generación. ¿Cómo es que mamá, o yo tengo las características de mamá? ¿Cómo tengo las características de papá? Todo esto, este monje se empieza pues, a investigar, empieza a hacer teorías, postulados, y de ahí va tomando en cuenta todas estos datos, ¿no? Entonces, el trabajo de George Mendel solo fue tomado en cuenta a partir de 1900. Aquí, pues todavía no había una ciencia cierta, algo que necesitara saber o algo que sea muy importante y que digan, sí, necesitamos conocer acerca de ello, ¿no? Entonces, él con los postulados que había hecho, pues es cuando otras personas ya empiezan a interesarse en eso. Entonces, aquí Hugo Bryce, Carl Correns y Ernst Bond empiezan a tomar en cuenta todas las investigaciones que había hecho Mendel y poder generar nuevas teorías, ¿no? A partir de ese momento, de este científico alcanza tal relevancia que se considera como un hito de los estudios de la biología y de la genética. ¿Por qué? Porque son postulados que son muy importantes, son teorías que necesitamos saber y que para el tiempo en el que se empezó a desarrollar, él fue el principal, ¿no? Él fue el que, wow, ¿cómo fuiste capaz de poder conocer acerca de este tema, ¿no? Entonces, una vez teniendo todas las ideas, todas las investigaciones, todos los experimentos, es cuando van dando pie a poder conocer toda esta información, ¿no? Aquí, las leyes de Mendel pues van a conformar todas las bases de la genética y todas las teorías. Por eso, pues él se ha sido considerado como el padre de la genética y pues todas sus leyes, en este caso son 3 leyes, logran exponer cómo será el fenotipo de un nuevo individuo. Si a lo mejor yo mezclo una flor azul con una flor amarilla, esta unión que me va a dar, ¿no? ¿Cuál va a ser la característica que va a desarrollarse en esta? O si yo junto una morada con una lila, ¿cuál va a ser el resultado que voy a tener, ¿no? A partir de un experimento hecho con guisantes, es que se va dando todo este postulado y él va conociendo más a fondo las características físicas y los genotipos que van a ir desarrollándose en cada uno de esos objetos. Para determinar todo este conocimiento, pues Mendel hace diversos pues, experimentos con plantas y guisantes, pues a partir de diferentes caracteres, como cuáles, si son rugosos, si son lisos, si son amarillos, si son verdes, a partir de todas las características que él puede encontrar, hace uno solo y es donde va determinando
cuáles son las características dominantes, cuáles son las características recesivas, es decir, los genotipos que van a desarrollarse en una persona o en un objeto o en un ser. De esta manera, pues Mendel determina 3 leyes que van a exponer cómo se lleva a cabo la descendencia y la transmisión de los caracteres entre los seres vivos. Cómo es que, bueno, si junto una flor azul con una amarilla, ¿qué es lo que me va a dar, no? Todo esto son los genes dominantes o los genes recesivos que se van a ir determinando de acuerdo a las características que yo vaya ahora sí que a componer o que yo vaya a unir, ¿no? Entre las leyes de Mendel, les recuerdo que estamos hablando de 3. La primera es el principio de uniformidad, la segunda, el principio de segregación, y el tercero es el principio de transmisión independiente. Estos estos principios van a establecer cómo ocurre la herencia a partir del proceso de la transmisión de las características de papá a hijos. Cómo es que, bueno, la primera parte, cómo es que puede tener el color de ojos a partir de este experimento, cómo es que puede tener, a partir de todo ello, él va dando pie a que toda esta información se vaya generando como base y fueran postuladas para lo que es ahora, ¿no? Entre el experimento que podemos encontrar de Mendel, pues vemos que tuvo semillas, flores, en este caso las vainas y los tallos. Él tuvo que tomar en cuenta todos estos datos o todas estas características de diferentes objetos, de diferentes, para que pueda generarse lo que son, pues este tipo de flor, este tipo de guisante, ¿no? Entonces, a partir de esos experimentos, él empieza a generar toda esta información para que pues al tiempo en el que estemos, nosotros podamos decir que a partir de los genotipos somos o tenemos características similares a mamá, tenemos características similares a papá. Él pues desde que estuvo en lo que viene siendo internado, en lo que es, pues él es un monje, ¿no? A partir de ello empieza a tener curiosidad en ver cómo se empiezan a crear pues estas flores que empieza él a generar uno solo. Bueno, ¿qué pasa si yo junto un guisante rugoso con uno liso? Bueno, a lo mejor y la mitad va a salir de tal característica y la otra mitad va a salir, ¿no? Entonces Mendel, a partir de su curiosidad, es cuando él va dando pie a toda estas ideas y a partir de la mucha lectura, ¿no? Porque pues en ese tiempo lo único que podían hacer ellos era concentrarse en su lectura y pues eran los experimentos en los cuales ellos se basaban, ¿no? De esta forma es como Mendel pues es considerado el padre de la genética y de la herencia porque él va dando todos estos postulados para que puedan crear lo que viene siendo las características y cómo vamos nosotros generando estas ideas a partir de mamá, papá y cómo es que pasan a lo que viene siendo una nueva persona.